luchadores al micrófono esta noche con un tema súper interesante e importante que sucedió en nuestro país esta semana y se trata de la jornada de movilización y lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Magisterio Disidente, el Magisterio Democrático, que salió a las calles y tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, y la verdad es que está súper interesante lo que obtuvieron los maestros, porque además no solo fue en beneficio de las maestras y maestros de educación básica que están que trabajan para la SEP, sino para todos las y los trabajadores al servicio del Estado. De eso les vamos a estar platicando hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestros canales de redes sociales en TikTok. También estamos inaugurando nuestras transmisiones en Facebook desde la agencia de noticias Amexi. Y bueno, pues aquí estamos. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, un espacio en donde hablamos sobre todos los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, la lucha de los trabajadores, las huelgas, los movimientos sociales. Tratamos desde el punto de vista de la información, el análisis, los chismecitos y todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues ya arrancando en materia, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Déjenos sus comentarios. La verdad es que este tema de la CENTE, desde que anunciamos que iba a haber paro de 72 horas en escuelas de la SEP, bueno, se hizo todo un tema en nuestras redes sociales. Y un debate muy interesante, la verdad, porque había maestros que defendían que ellos no eran de la coordinadora y que ellos sí iban a trabajar y que no iban a estar en esta jornada, y los propios, incluso no solo magisterios, decían pues qué mal que vas a trabajar porque eso significa que estás con el sindicato charro, y que te quede claro que muchos de los beneficios que tienes los tienes gracias a la CENTE, no al CENTE. Hay que dejarle claro a quienes nos ven, mi querido Florentino, porque es un tema que genera confusión. Sí. Aclarar qué es la CENTE y qué es el CENTE, porque suena lo mismo. A ver, vamos a hacer dos, haz de cuenta, dos pizarrones. De este lado, a ver, yo a ver si aprendí, A ver, fíjense. Uh-huh. Hay un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato que agremia o representa, digamos, esa es la palabra correcta, a todas las maestras y maestros de educación básica de nuestro país, es decir, a todos los maestros de kinder, primaria y secundaria, ¿cierto? Si tú me vas diciendo si voy bien o mal. Un agregado, también de educación inicial. Okay. También hay maestros del nivel de homologados que se llama, que son los CEBETIS, que son los CEBETAS, que son los maestros de las normales rurales y las normales públicas, que son de nivel superior, de hecho, también forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ok, ese es el Sindicato Nacional, y ustedes los van a recordar muy bien, porque por muchos años este sindicato estuvo liderado, encabezado por una señora que se llama Elba Ester Gordillo. Ese sindicato, al tener tantos maestros y ser pues de los sindicatos más grandes que hay en nuestro país, pues obviamente se prestó malamente pues para clientelismo. ¿Está bien dicho esa palabra? Es correcto. ¿Y eso qué significa? Pues que llegaban a acuerdos el gobierno con los dirigentes, en ese caso con esta señora, que incluso estuvo presa, y entonces se ocupaba los votos de los trabajadores, de los maestros de la SEP, pues para beneficio del gobierno. Es decir, lo que se conoce comúnmente, tradicionalmente, como un sindicato charro, abiertamente charro. Es decir, no representaba los intereses de los trabajadores y no los representa aún en su totalidad, voy a decir por qué. Y pues se alinea a los intereses del gobierno. Entonces, esa es la gran característica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE.
¿ok? Pero resulta que al interior del CENTE hay maestros que no están de acuerdo con esa gestión y dicen, momento, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros sí queremos representar a los trabajadores, nosotros sí queremos ir por mejoras, nosotros no vendemos nuestro voto, nosotros no nos alineamos al gobierno y entonces hace 40 años, o bueno, un poco más de 40 años. Sí, en 1978. Se creó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como un movimiento disidente dentro del CENTE, pero es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE. Y entonces desde su creación, pues se han convertido en una fuerza no solo laboral, sino política también de nuestro país, y que en realidad en estos años de lucha son quienes han logrado y han arrebatado, así decirlo, beneficios o mejores beneficios, incrementos salariales, bonos que a veces se les pagan a los maestros, no porque el CENTE haga su chamba y vaya a negociar con el gobierno para que les den mejoras, no, sino porque la CENTE sale a hacer estas jornadas de lucha. Bueno, aclarado qué es la CENTE y qué es el CENTE, porque luego resulta que en algunos medios incluso se ha llegado a confundir las movilizaciones y demás, y por eso, a ver, ese es punto importante, por eso es que quien se moviliza y de quien vamos a platicar es de esta jornada de movilización tan importante de la CENTE. Por eso es que hay muchos planteles o profesores incluso que dicen, pues yo no participo, claro, porque a lo mejor ellos no están agremiados a la CENTE y entonces solo participan del Sindicato Nacional Charro y entonces pues trabajan y no participan de las acciones de movilización. Sí, es importante señalar que exactamente el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha caracterizado desde su nacimiento por ser un sindicato que siempre ha estado a favor del patrón, es decir, el patrón gobierno en este caso, y su política permanentemente ha sido todo lo que plantea el gobierno está bien, no tenemos necesidad de oponernos, nosotros, sea el PRI que gobernó más de 80 años, sea el PAN que gobernó 2 sexenios con Fox y con Calderón, o sea de el actual partido de Morena, o el 4T como se le denomina, el CENTE se ha alineado a quien esté en el gobierno, sea del color que sea, de manera oportunista. Quiero comentar algo, perdóname que te interrumpa, pero es que esto es importante. Fíjense, en este gobierno, que además dicen ser diferentes, en ese gobierno, el secretario general del CENTE, que se llama ¿cómo? Alfonso Cepeda. Alfonso Cepeda es... Salas. Alfonso Cepeda Salas es senador por Morena. Y hace unas semanas que empezaron a hacer afiliación al partido de Morena, resulta que este señor senador, secretario general del CENTE, comprometió 1.5 millones de votos de los maestros para que se afilien a Morena. Ya, pues sí. Sí, entonces de ahí que la CENTE no esté de acuerdo, en primer lugar, de que un sindicato se comporte de esta manera, sea un sindicato pro patronal, pro gobernista, que no defienda los derechos de los trabajadores. De ahí que la lucha de la CENTE, como dices Adriana, viene desarrollando importantes oleadas. En el momento en que surgió la CENTE, en los años 70, o a fines de los 70 y principios de los 80, se dio todo un movimiento muy importante en todo el país, del cual nació precisamente, se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Posteriormente, esta lucha de la CENTE se ha enfocado en 3 ejes. Uno, la democratización de la educación, que es una cosa muy importante porque no es posible democratizar un país sin que la educación por lo menos permita abrirle, como diríamos, los ojos a los jóvenes, a los niños y darles elementos que puedan ser críticos frente a la situación en nuestro país. Segundo, el CENTE nació también con un objetivo de democratizar al sindicato y de hecho gracias a la lucha de la propia coordinadora se logró tirar. Antes del Baester había otro dirigente que también estuvo por décadas, que fue Carlos Jonquitud Barrios,
y en el año 89, en medio de un gran levantamiento del magisterio, vamos a referirnos a esto porque justo hoy se declaró el inicio de la primavera magisterial, de una nueva primavera magisterial. Pues en el 89 se dio una gran oleada de movilizaciones en todo el país que llevó a el derrocamiento de Carlos Jonquitud Barrios para que subiera el Bester Gordillo Morales. Pero además de este logro de alguna manera incompleto de la coordinadora, de la CENTE, ha habido muchos otros, los incrementos salariales, todo eso, pero vamos a irnos al año 2007, que es cuando se modificó o se abrogó la ley del ISSSTE anterior y se impuso una nueva ley del ISSSTE. Y en esta nueva ley del ISSSTE... Momento, hoy sí voy a aplicar la de el portero. Dale, Mi dale, chavo. Momento, esperen, porque es que Florentino se va como hilo de media y luego de repente ya nos mete a los hemos. A ver, esperen. Todo esto sale porque esta semana, o del 19 al 21 de marzo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo un paro de 72 horas. Hace unas semanas previas hizo un paro de 48 y obviamente lo escaló. Ha venido escalando estas acciones porque tiene una serie de solicitudes o exigencias que no son de este gobierno o que no corresponden propiamente a este gobierno, sino que justo vienen desde el año 2007. Y entonces, pero esperen, harían una serie de solicitudes que tienen que ver con incremento salarial, con la propia abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE 2007, que no solo aplica a los profesores, sino a todos los trabajadores al servicio del Estado, entre otras cosas. Pero resulta que esta movilización que vimos recién de este paro de 72 horas, pues tiene que ver también porque la presidenta CONA, Claudia Sheinbaum, presentó una nueva iniciativa a la ley del ISSSTE. Entonces, que además no solo iba a afectar al magisterio, sino de nuevo a todos los trabajadores al servicio del Estado. Ahora sí, vayámonos. Ya se remonta al 2007 porque... Porque en el 2007 se impuso una ley del ISSSTE que introdujo una serie de cambios anterior a la ley del 2007 que impuso Calderón y que por cierto el director del ISSSTE en ese tiempo era el actual, ¿te acuerdas de que ahora en diciembre un senador que venía del PAN y luego del PRI, que se apellida Yunes y que es de Veracruz, para poder hacer la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, Morena adoptó a este senador, pues precisamente su papá, que fue quien negoció con Morena para hacer todo esto, era el director del ISSSTE en el 2007. Ellos impusieron esta reforma y eliminaron una serie de derechos que tenían los trabajadores. Por ejemplo, antes del 2007, todos los trabajadores al servicio del Estado se jubilaban, las mujeres a los 27 años, 6 meses y un día, podían empezar a tramitar su jubilación. Y a los hombres, 29 años, 6 meses y un día. Y esto se acabó desde el 2007 y a partir del 2007 se empezaron a incrementar los años hasta que se generó una tabla ahí que podía, por ejemplo, una maestra o un maestro que entraba joven, en este momento no podía jubilarse si no cumplía los 60 años, aunque haya alcanzado 40 años de servicio. Fíjate, espérate, a ver, mi chavo, córtale. Fíjense, es que estamos empezando a recibir comentarios en nuestros, de las personas que nos están siguiendo ahorita en TikTok, y justamente alguien está, para que le responda a este compañero, y ahorita leemos los otros. Ajá. Dice Tony Cruzan, dice, oye, entonces, si hoy tengo 46 años y 25 de servicio, ¿me podría ir a los 58 años de edad? ¿Sí o no? Sí, no, bueno, creo que en este año se jubilarían quienes tienen más de 30 años de servicio y alcancen los 60 años de edad. Porque así es lo que se estableció en la ley de 2007. Es decir,
A ver, en la ley de 2007 dicen, tú antes, a ver, compañero que nos estás viendo, ¿cuántos eran años? ¿28 años? 28 años. Bueno, 27, 6 meses y un día. Para las mujeres. ¿Y para hombres? 29 años, 6 meses, un día. Entonces, si el compañero dice que tiene 25 años de servicio y tiene 46, con las condiciones anteriores, pues todavía no alcanzarías, porque tendrías que alcanzar 29 años de servicio y ya, pues no. Sería en el 2029, se podría jubilar en lo particular. Pero resulta que con la ley de 2007, pues menos, porque subieron la edad de retiro. Y tendría 50 años para jubilarse en la ley anterior. Con la ley actual, si tiene 46 años, tendría que cumplir hasta los 60 años, es decir, tendría que trabajar otros 14 años en lugar de 4 años. Exacto, porque tienes que llegar a los 60. A ver, fíjate. Recapitulemos para que no nos perdamos. Este compañero tiene 46 años y 25 de servicio. Con la ley actual tiene que llegar a los 60 años y por lo menos 30 de servicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pidiendo la CENTE? Que se quite esa modificación que se hizo y entonces regresen a las condiciones actuales en donde los trabajadores se podrían ir con 27 años, 6 meses de servicio para mujeres y 29 para los hombres con independencia de la edad, ¿cierto? Correcto. Eso es lo que están pidiendo. Todavía no se logra, pero eso es lo que han venido pidiendo desde que se hizo la reforma en 2007. Otra de las cosas que está pidiendo la CENTE es que regrese el régimen solidario, colectivo e intergeneracional de jubilaciones. ¿Esto qué significa? Anteriormente, antes de la ley del 2007, había, hagan de cuenta, una sola bolsa en donde ahorraban todos los maestros, otros trabajadores en activo, que daban su cuota. Y todos los jubilados tenían también una percepción que venía de esa misma bolsa que los activos ahorraban. Y así todas las generaciones que van ingresando aportan al fondo de retiro y los jubilados van recibiendo, de tal manera que cuando había un aumento salarial de los activos, aumentaba el aporte al fondo de retiro común y por lo tanto las pensiones también aumentaban en la misma proporción que aumentaba el salario de los activos. Ese era el sistema. Sin embargo, en el 2007 se elimina ese fondo de retiro intergeneracional solidario, se dice, porque los activos se solidarizan con los jubilados y se crean las cuentas individuales, es decir, que cada quien empezara a ahorrar en una cuenta, pero que además el fondo de retiro anteriormente se administraba por el pensionista, que era una institución pública. Sigue siendo pública. Bueno, sigue siendo pública, pero a partir del 2007 la creación de las cuentas individuales de retiro se empezó a ser administrado también por organismos financieros privados. A ver, ahí vamos a tener un debate. A ver, porque mira, además dice, fíjense, siguiendo con la pregunta de Tony, dice, ojalá se pueda, el tema según es que no hay presupuesto que aguante esa modificación. Justo esa fue la razón que nos llevó a este cambio que decía Florentino. Y no solo pasó con el ISSSTE, en el 97, 1997 fue con lo que pasó en el IMSS, que surgieron las AFORES, ¿ok? En 2007 dice el Estado, pues ¿para qué lo sigo administrando yo? Que tengamos una AFORE del Estado, y es cuando el pensionista se forma como AFORE. Entonces, a ver, respondiendo a esa pregunta, dice, es que no hay presupuesto que aguante esta modificación. Digamos, uno de los argumentos principales que llevó a este cambio del sistema solidario al sistema de cuentas individuales es que justo tenía que ver con la pirámide poblacional. Hagan de cuenta, pues está así. ¿Y qué pasaba? Pues que había poquitos adultos mayores o viejitos a quienes pagarles su pensión, pues desde que se retiraban hasta que murieran. Pero resulta que empezó a cambiar la pirámide y entonces
empezó a haber menos personas en edad de trabajo, personas económicamente activas, y más las que estarían en edad de pensión. Entonces, bajo ese argumento fue que dijeron, pues va a ser insostenible, porque por más que trabajen, los más jóvenes no va a ser suficiente dinero para pagar a todos los que estén pensionados. Ese fue, digamos, uno de los principales argumentos, y no va a alcanzar, digamos, en el dinero del Estado. ¿Por qué? Porque mientras uno trabajaba, pues te quitaban dinero, se iba a esta bolsa grande, y entonces de ahí es de donde salían las pensiones. Y ese fue el principal argumento en términos económicos de por qué se pasa del sistema donde el Estado te daba tu pensión al de las Afores. Ahora, el pensionista sigue siendo el Estado, es la Afore del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Y la administración se queda en el pensionista. Pero lo que pasa es que antes el gobierno manejaba su dinero a discreción. Es decir, ese guardado que decía Florentino lo manejaba el gobierno en sus cuentas y eso no se sabía qué le hacían, si lo jineteaban, si lo usaban o no. Cuando pasa la Afore, las Afores tienen un régimen de inversión muy claro y ciertamente para que se reproduzca en el tiempo tienen que invertirlo en fondos de inversión, en acciones, le prestan dinero al gobierno, le prestan dinero a empresas y entonces se va diversificando el dinero, no lo tienen nada más guardado en una bolsita, no, lo van poniendo en diferentes canastas para que ese dinero en su conjunto les dé un rendimiento y entonces tengan esta posibilidad de tener una ganancia en el tiempo para que crezca la pensión, ¿vale? Eso es lo que a veces se dice, que por eso es que el dinero no está ahí y ya no es del gobierno, no, la institución sí es del gobierno, la institución, el gobierno incluso, cada Afore, el régimen de inversión es muy claro y te dicen, lo puedes invertir aquí, 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 y entonces el personal de la Afore, que es del pensionista, que es del gobierno, te dice cómo administrarlo. Y de hecho, en el tiempo que lleva el sistema de ahorro para el retiro, pensionista ha sido la Afore que menos comisión cobra, que de las que más rendimiento ha dado. ¿Cuál es la situación? Que al final, en todo este tiempo, se ha demostrado que ese sistema no es suficiente para pagar pensiones dignas a los trabajadores como se daban en el sistema solidario. Pero al final, esa es la situación. A ver, bueno. Todo lo que nos ha explicado Adriana es justo la explicación del régimen neoliberal que nos llevó precisamente a que hoy 10 Afores ganen por lo menos 8 billones de pesos a costa de los fondos de retiro de los trabajadores en este país. Ahora, hay una serie de problemas estructurales, o sea... ¿8 billones? 8 billones. 8 billones no, ni siquiera nuestro presupuesto federal es de 8 billones. Sí, pero de hecho estamos hablando de las ganancias de los 18 años de este periodo. Vamos a revisar las cifras de la CONSAR, pero bueno, a ver, la justificación era justo esta explicación del cambio de la pirámide de poblacional, en donde había cada vez más jubilados y cada vez... Pero si revisamos, por ejemplo, todo el proceso educativo, en este caso de los maestros nada más, se empezó a recortar la contratación de trabajadores de la educación de tal manera que empezamos a tener un proceso de población un proceso de maestros cada vez más viejos mientras no se contrataban los jóvenes y cada vez empezaron a eliminar plazas en lugar de crecer el proceso de contratación de los maestros. De hecho, se generaron, dentro de estos 18 años se generaron movimientos de normalistas, se demostró estadísticamente que hacían falta esas contrataciones, sin embargo, el proceso de recorte presupuestal sistemático que desde el 82 se empezó a implementar
tanto en el proceso educativo, pasó en lo mismo con salud, pasó lo mismo. Entonces, ese cambio de pirámide que habla Adriana no es solamente un cambio demográfico, es inducido por una política neoliberal para achicar al Estado. De hecho, Adriana es una de las víctimas de toda esa política porque justo el achicamiento del papel del Estado, en este caso, para asumir la responsabilidad de manejar la información a la agencia de noticias del Estado mexicano, pues bueno, en salud ocurrió lo mismo, en educación ocurrió, en el INAI ahora, entonces no es un proceso natural de cambio del pirámide, sino es la disminución del presupuesto social que llevó a disminuir la contratación de jóvenes, y precisamente es lógico que la nómina, digamos, de los jubilados vaya creciendo de manera sistemática. Ahora, es importante que nos vayamos a todo eso, porque si no, efectivamente vamos a decir, bueno, el gobierno dice es que no va a haber un proceso que aguante el pago de las jubilaciones. Sucede lo mismo con los trabajadores del apartado A, en donde también en donde también cada vez hay más jubilados. En el sindicato de telefonistas, por ejemplo, es uno de los ejemplos en donde creo que hay 36,000 jubilados. Eso me quedé hace algunos años, y menos de 27,000 activos, por ejemplo, ¿no? Pero estamos por ejemplo, cada vez que tienen una negociación, sobre todo contractual, lo vuelve más complicado, porque dice la empresa, oye, pues yo me llevo más dinero en pagar pensiones que en lo que me están generando. Sí, pero la empresa le debe le debía hasta hace un año y medio 2,000 contrataciones al sindicato, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, de manera artificial no se contrata a los jóvenes. Incluso hace poco que veíamos en las estadísticas de la OIT, en donde se dice que mientras América Latina es el desempleo está al 6%, pero cuando nos vamos al desempleo juvenil, a escala hasta 12% el desempleo juvenil. Entonces, hay un sistema que pretende exprimir lo más a los trabajadores, prolongar su edad laboral de tal manera que incluso no puedan disfrutar de su retiro, mientras que no se contrata a los jóvenes, y entonces de ahí el achicamiento de la nómina de los activos. Ahora, justamente el otro tema es hacia dónde se van las principales ganancias de los afores, ¿no? Ahí tenemos un dato que es el dato que han dado los propios profesores para decir, es que eso es justamente lo que se está defendiendo. O sea, no se quiere regresar sistema colectivo intergeneracional precisamente por esta jugosísima ganancia que están obteniendo los afores para solamente administrar el fondo de los pensionados. Cuando se generó esta reforma, prácticamente la campaña fue: si te vas a una cuenta individual y va a haber, estos se van a invertir, tal y como Adriana nos está explicando, vamos a obtener grandes ganancias, va a crecer la pensión que vas a obtener a cómo lo estás obteniendo en el sistema colectivo intergeneracional, lo cual no sucedió. Y además ya la mayoría de los países que implementaron este régimen de las afores, uno de esos, digamos que países que fueron promotores de este sistema de jubilaciones fue Chile, por ejemplo. Pero ya hace tiempo que Chile tuvo que retornar al sistema colectivo de pensiones porque no funcionó, y solamente funcionó para agrandar las ganancias de las afores, y nunca eso se vio reflejado de manera real para los pensionados. Y peor aún, vino un último tema que es cuando se empezó a modificar también el cálculo de las pensiones de salarios mínimos a la unidad de medida de actualización en el 2016, vino a reducir todavía mucho más la percepción de los jubilados. Exacto. Ciertamente, fíjense. De hecho, el país precursor que empezó con este sistema contributivo y que cuando lo trajeron aquí a México se ponía como ejemplo de la octava maravilla era Chile. Pero ¿qué pasó?
que cuando ya llegó el momento de que Chile empezara a dar pensiones, pues no les alcanzó y hubo una realmente jornada y hubo, o sea, fue tema de muchísimas protestas en Chile porque pues a las personas no les daban la pensión que correspondía. Se había dicho que en su momento, o sea, lo que se ha tratado de justificar es que el sistema en sí no es incorrecto, el sistema de Afores, sino que como se planteó, estoy hablando del sistema chileno, que además era diferente al de nosotros en una cuestión. En las aquí el sistema de cuentas individuales tiene 3 aportaciones. Una que es del patrón, que es del 5% del patrón. Una que es el trabajador, que pone el 1.5% de su salario. O sea, de todo el salario, el patrón aporta el 5% que se va a la pensión. El trabajador era 1.5 y el resto lo estaba haciendo el gobierno, que era 0.25% o 0.50. En un inicio solo era el 6.5% de aportación lo que teníamos aquí y de manera tripartita. Gobierno, Estado, gobierno. En Chile no. En Chile desde un principio se aportaba el 10% del salario por parte del trabajador. De todos modos, pasa el tiempo y dicen, no, pues ni con el 10, ni que yo lo puse, ni me alcanza. Entonces sí se vino un problema de social, de seguridad social muy fuerte en Chile hace unos años, que empezó a prender las alertas aquí en México. Y de lo que se decía aquí en México era justo eso, que el sistema había empezado con una parte pues muy diferenciada, porque además, ¿qué pasa? Pues que los patrones decían, a ver, yo ya estoy haciendo una aportación importante, el trabajador aporta menos y el gobierno aporta mucho menos, el 0.25 o el 0.50. Entonces lo que se trataba de hacer era que ese porcentaje, porque cuando sale y la aportación a las pensiones era de solo 6.5%, eso no daba aún, fíjense, con una aportación de 6.5% de salario, empezando a trabajar a los 22 años, llegando a los 65 años de retiro, sin parar, es decir, sin que hicieras pausas en tu vida laboral, apenas ibas a alcanzar una pensión del 30% de tu salario. ¿Qué significaba eso? Que si ganabas 10,000, ibas a recibir una pensión de 3,000 pesos. Cuando con el sistema anterior, si ganabas 10,000, te ibas a salir con 10,000, ¿no? Sí, y además incrementaba de acuerdo al incremento del salario de los activos. Ahora, mucho tiempo se buscó y se planteó que el sistema de Afores fuera creciendo la aportación. Y era algo que, pues, evidentemente los gobiernos anteriores, eso tenía un costo político y social muy importante, justo por lo que nos está planteando Florentino de este tema de si sí funciona el sistema o no funciona el sistema, pero además implicaba que hubiera una mayor aportación de los trabajadores. Pues resulta que con el gobierno de López Obrador, en el gobierno pasado, se hizo la reforma al sistema del ISSSTE para que entonces ya ese porcentaje que era del 6.5% se fuera incrementando, porque la idea es que llegue al 15% del salario para medianamente compensar esas pensiones y que entonces sí pueda haber pensiones de 80-90%. Y en algunos casos se ha dicho que hasta del 100%, dependiendo de lo que gane el trabajador. Pero bueno, el punto es que ciertamente también cuando salió el sistema de ahorro para el retiro aquí en México, las Afores gandallasmente, antes había 20 Afores, porque era un gran negocio. ¿Por qué? Porque de todo el dinero de todos los trabajadores se cobraban 2 comisiones, una por flujo, que era todo lo que aportaban, todo lo que caía bimestralmente a la cuenta, cobraban una comisión. Pero además en ese entonces eran comisiones de 3% sobre lo que ingresaba. Y luego una comisión sobre saldo, es decir, sobre lo que aportaba y luego sobre lo que ya estaba acumulado te cobraban otra comisión. En estos 20 años del sistema, lo que han hecho, lo han regulado, es ir bajando estas comisiones. Primero se eliminó la comisión sobre saldo, sobre flujo, es decir, solo van a cobrar una comisión, pero sobre lo que tienen acumulado. Y de esos porcentajes que tenemos de 4-3% de comisiones, ahora todas las Afores están en alrededor del 1% de comisión.
pero el dinero pues ha crecido, A ver, y obviamente sobre 1%. Tú que conoces sobre esto, quiero que cantidades me importantes. expliques. O sea, yo aporto, ¿no? Para mi cuenta de retiro. Ajá. En el pensionista. Ajá. El pensionista, con todas las reglas claras, que, como tú dices, que puede, el monto total del fondo de retiro, lo puede invertir. Uh-huh. Lo puede invertir. Uh-huh. Pero también la Afore, además de poder invertirlo y obtener ganancias de eso, Uh-huh. o sea, no solamente, digamos así en palabras mortales, le doy mi dinero para que lo administre y tenga ganancias. Uh-huh. Pero además de que le doy mi dinero para que tenga ganancias, además me cobra el 1% solamente por yo darle el dinero. Por manejarlo, a ver. Manejarlo. Sí, pero están obligados a darte una pensión, ahora digo, un rendimiento. Ahora, históricamente las Afores han dado los mayores rendimientos de todo el sistema de ahorro, de todo el sistema financiero. ¿Por qué? Incluso ha habido rendimientos de 10%, que si tú le quitas la inflación son rendimientos de 5 o 6%. Que si habláramos en términos de negocios, si te está dando una ganancia del 6% y te va a retirar el 1%, porque de ahí se cobra, pues entonces ahí hay cuentas. Pero bueno, miren, nos podemos aventar toda la noche hablando de eso. Yo además, yo nomás les digo cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro y lo que hacen las Afores, pero sí es importante tenerlo en contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, ese no era el tema de la plática de hoy, si el sistema o no. Resulta que, porque ya poníamos el ejemplo acá, de que pues una de las demandas de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, y es decir, que se retire este sistema de Afores para los trabajadores del Estado y que pueda regresar al sistema solidario que se tenía antes y normal. Y dentro de esto mismo, pues también que se puedan reconocer las edades de la jubilación, por edad de servicio, por años de servicio trabajado. Esas han sido, digamos, en los últimos años las demandas de la gente, además de que haya incrementos salariales, además de que se cumplan otras condiciones que incluso en algunos casos ya van más específicas a las condiciones de cada estado, porque pues la gente tiene presencia en muchísimos estados, su mayor fuerza está en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, pero bueno, ahí es donde ya cada uno por la propia particularidad del estado y de las necesidades del magisterio, pues se van haciendo necesidades. Pero digamos que estas han sido las principales demandas de la CENTE. Ahora que se viene la ley, la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que planteó la presidenta, pues dijeron, wow, momento, chavos, si ni siquiera han quitado la que nos había afectado a todos y ahora ya quieren hacer modificación sobre eso, pues ¿qué pasó? Y resulta que uno de los grandes logros que se tuvo en esta jornada de movilización de la CENTE del 19 al 21 de marzo fue que lograron que la presidenta Claudia Sheinbaum retirara la propuesta de iniciativa de reforma que había presentado al Congreso. Momento. El retiro de la iniciativa de la presidenta no fue por el paro de 72 horas. De hecho, porque el retiro de esta iniciativa fue el día 18, o sea, el día anterior que inició el paro. Fue a partir de las 2 semanas anteriores de movilizaciones que se dieron en todo el país. Como Adriana decía hace rato, hubo 2 paros de hecho de 48 horas. Uno el 27 y 28 de febrero y otro el 6 y 7 de marzo. Y también se dieron movilizaciones en todo el país. Entonces, la presidenta también ya con la amenaza así del paro de 72. Aquí te están corrigiendo. Déjame ver otro asunto. Nos dice Horacio Oblatos. No se puede decir que es un logro el retiro de la iniciativa. La retiraron
por las inconsistencias jurídicas. Bueno, eso es también discutible. Y es verdad. O sea, es verdad de que tenía muchas inconsistencias jurídicas. Fíjense que yo acudí a por lo menos dos charlas de Gustavo Leal Fernández, un especialista en este tema de seguridad social, también de otras personas que señalaron de que realmente la iniciativa, decían ellos, estaba hecho con las patas, porque no tenía ni siquiera. Nos mostraron en uno de los considerandos, se refería, cuando hacía el análisis del FOBISTE, del Fondo de Vivienda, de los trabajadores al servicio del Estado, se refería al Infonavit cuando hacía el análisis. O sea, no tenía nada que ver con el FOBISTE. Entonces decían los especialistas, es que realmente no sabemos quién le dijo a la presidenta que debía de firmar una iniciativa que estaba totalmente inconsistente, es más, inconstitucional el hecho de cobrar dos, ¿cómo se llama? Impuestos o dos aportaciones a los trabajadores, porque además de los números que decías que se cotizan al ISSSTE, a quienes rebasaban los 10 UMAS se le pretendía cobrar también otro concepto más de aportación. Entonces, tiene razón de que tenían muchas inconsistencias. Ernesto Blandos dice, ajá, y que yo creo que es lo que vas a decir, pero te voy a adelantar. Dice, las inconsistencias jurídicas fueron de menos. Si la gente no se hubiera movilizado, la pasan así. Claro, pues porque todas las reformas en este gobierno, en el anterior, sin discutirse ni siquiera en las comisiones, se llegan, se votan y se imponen. Esa ha sido la dinámica. Así fue la dinámica de la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. No hubo mayor discusión. Entonces, oigan, fíjense, eso sí me acuerdo. Sí. Cuando pasó a comisiones en el Senado, la votaron en 5 minutos. Pues. La desaparición de la gente, o sea, yo no daba crédito. Apenas dijeron, se vota la propuesta de cierre de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Acuerdo, ¿no? Yo dije, voy a esperar a que diga alguien, no, no. De verdad, en menos de 5 minutos se había votado. Esa es la dinámica. Entonces, por eso es a partir de la movilización en todo el país. Y la presidenta lo reconoció. Sí, lo reconoció. Porque la presidenta ahí mismo habló para decir, momento, no hablen, y el señor Monreal lo reconoció en su tweet cuando dijo, la presidenta me habló y la vamos a retirar. Haya sido como haya sido, coincidió con la pero nosotros decimos que es gracias a la movilización previo al paro de 72 horas. Previo. Ahora, fíjense. Entonces decimos, ¿no? La gente dijo, wow, espera la reforma. ¿Qué pasó? Ni siquiera nos consultaste y ya vamos por otra reforma. Ok, dice la presidenta, ¿saben qué? Se las compro. Vamos a retirar, nos vamos a sentar para revisar a lo mejor esas inconsistencias jurídicas y vamos a trabajar una iniciativa entre todos. Ustedes me dicen, yo les digo, ajá. Ok, ahí vamos bien. Y luego les dice la presidenta, pero ¿saben qué? Vamos a hacer mesas de trabajo para seguir viendo las demandas que ustedes tienen. Ajá, ok, perfecto. Y entonces, pues les dice, bueno, ahí nos vemos en mayo. Y entonces, pues la gente dijo, ¿qué pasó, mi chava? No, ¿cómo me vas a dejar? Estamos en marzo y me vas a hacer que nos volvamos a ver en mayo. Pues entonces, ¿en qué momento vamos a trabajar? Porque entonces, entonces ya dijeron, no, pues entonces ahora sí vamos a hacer nuestro paro de 72 horas para que entonces, pues nos hagas caso y no nos vayas a recibir dentro de 2 meses. Pues si ahorita ya que dijiste, sí, sentémonos y vamos a trabajar nuestras demandas, pues hagámoslo desde una vez, no hasta el Día de las Madres, casi. Y entonces, porque dice la gente justo, que era lo que veníamos hablando, ok, ya paraste la iniciativa de reforma que tú presentaste, ok, bien, lo vamos a platicar, bien. Pero lo que nosotros demandamos es que retires la reforma, que se abrogue la reforma de 2007 y regresemos a todo esto que estemos hablando, ¿no? Y entonces, ahí es en donde nos seguimos atorando, porque
ahí es en donde ya la presidenta pues no se ha sentado a platicar ni a ver todas las demás demandas, ver este tema de las pensiones por años de antigüedad o ver los incrementos salariales, en fin, todo el listado, porque además, déjenme decirles algo, pues la CENTE no solo lleva demandas del magisterio propiamente, la CENTE también ha tomado luchas sociales a lo largo de su historia y este año pues no es la excepción, ¿no? Entonces, pues ahí también incluyen temas de desaparecidos como los compañeros de Ayotzinapa, de que se haga justicia para los familiares de los sucesos de Nochistlán, entre muchas otras cosas, que eso implica diferentes mesas y diferentes temas. Sí, cuando tú dices, la presidenta dijo, bueno, está bien, voy a retirar, no tengo problemas, literalmente le dijo la presidenta a la Comisión Nacional Única de Negociación, hizo la llamada, ya por la tarde circuló el documento firmado por la Secretaría de Gobernación, que es la que le corresponde legalmente solicitar el retiro de la iniciativa, lo hizo. Sin embargo, quedó al aire todo lo demás, es decir, se manifestó de palabra la voluntad de diálogo, pero le dijo a los compañeros de la CENTE, nos vemos en mayo, el 8 de mayo específicamente. La CENTE le planteó, no nos esperemos hasta mayo, iniciemos el día 19, 20 y 21, vamos a estar movilizados en el paro de 72 horas, le solicitamos, presidenta, que nos reunamos en el marco de esta movilización para que podamos ya, digamos, como se dice, los puntos sobre las IES o podamos concretar este planteamiento que usted dice que hay disposición al diálogo para que construyamos una alternativa. Y bueno, pues la presidenta dice casi, es el 8 de mayo o... Y traen regalo de las madres. O hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, la CENTE se fue a paro de 72 horas. Hay que decir que a pesar de todo lo que se pueda comentar, también porque los mismos maestros han comentado, pareciera que la iniciativa fue solo una gran distracción para que se luchara contra esta iniciativa de la presidenta y no contra, o más bien no por la abrogación de la ley del 2007, la ley del ISSSTE del 2007, de tal manera que se perdió casi un mes, digamos, más de un mes, que fue el 7 de febrero que se presentó la iniciativa, hasta el 18 de marzo que se retiró, un mes y 11 días, prácticamente el tema central era que la presidenta retirara esa iniciativa, lo hizo, pero entonces volvemos a estar en el mismo punto cero que venía luchando la CENTE. Y el caso es que también se dice que nunca en la historia de la CENTE había logrado que una iniciativa de ley se retirara. Había logrado modificaciones, como haber incluido al 10º transitorio a muchos de los maestros del país que pudieron optar por continuar con el régimen solidario de pensiones a través del 10º transitorio. Sin embargo, nunca se había logrado el retiro de una ley. Eso es importante. También ahora es importante señalar, ya entrando a los 72 horas de paro y movilizaciones, es que por primera vez después de 12 años que no se instalaba un plantón como el que se instaló ahora en el Zócalo, con esa magnitud de cubrir todo el Zócalo y por lo menos 2 o 3 calles aledañas, que fue Pino Suárez, que fue 20 de noviembre, ya tiene muchísimos años, o sea, de palabra había solidaridad de otros sindicatos, organizaciones. Sin embargo, el día 13 de marzo se realizó un gran foro de los derechohabientes del ISSSTE, y en esta jornada de 72 horas, muchos sindicatos, grandes, pequeños, medianos, se sumaron a la jornada que convocó la CENTE, y esa fue la otra característica. Yo no viví en la primavera magisterial del 89, pero por lo menos desde hace 20 años no se había visto el involucramiento de otros sindicatos que activamente se sumaran a la lucha de la CENTE, y que está ocurriendo ahora. Así es, fue muy importante, e incluso para organizaciones y centrales sindicales que ustedes saben a las que pertenecemos y que venimos dando seguimiento,
Porque justo, por ejemplo, o sea, esto está marcando un antes y después. O sea, no hay que, o más bien hay que tener claro, recordar que, por ejemplo, pues hace poquito se hizo esa reforma a la ley del Infonavit. Y aunque hubo muchas manifestaciones y protestas, pues, ¿cómo decirlo? De palabra. La Sí, realidad es declarativas, que, ajá, oposiciones declarativas. oposiciones Bueno, y hubo un tal. meeting. Hubo un meeting, la realidad es que no se logró el consenso suficiente para que incluso hubiera una movilización y que realmente, por lo menos, pasara esto que hizo la CENTE, que dijera a la presidenta, ¿sabes qué? Vamos a detener, a lo mejor eso no quiere decir que ya no la vaya a presentar, a lo mejor sí quiere presentarla, pero está diciendo, ok, vamos a escuchar lo que ustedes nos están diciendo, vamos a tomar en cuenta lo que nos dicen. O sea, esto sí está siendo importante, de por lo menos, habrá sido, como dicen, una distracción, puede ser, pero por lo menos no pasó, que sí, como sí sucedió con la ley del Infonavit, que pasó e incluso en ese momento hubo compromisos de la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, de tomar en cuenta las propuestas de sindicatos y que a la mera hora pasó como venía. Hoy no se está haciendo esto, hoy a lo mejor con este esfuerzo de todos los maestros, de la integrantes de la CENTE que vinieron, porque de nuevo vinieron de diferentes estados del país y que este fin de semana, o sea, terminado el plantón, el paro de 72 horas, han regresado a sus estados, pero no porque ya hayan dicho, ay, bueno, ya no, sino para poder tomar consensos nuevamente de cuáles van a ser las siguientes acciones para que entonces ahora sí se logre tener resultados sobre estas demandas históricas. Realmente está siendo importante lo que la CENTE está haciendo en estos momentos. Después ya de lo que hizo el año pasado, que la verdad es que el año pasado la movilización, si bien se tuvieron logros y a lo mejor no fueron los logros esperados de este tema de la abrogación y tal, pues fueron la única organización que, recordemos, incluso puso en jaque a la propia presidenta en ese momento, candidata, porque la gente estaba plantada en el Zócalo manifestando y exigiendo estas respuestas a sus demandas. Pues el presidente no había querido recibirlos y dijeron, pues nos quedamos, y se mantuvieron, enfrentaron temas de la marea rosa, los chingadazos, porque los vimos, ahí estuvimos, de la marea rosa, y después en el cierre de campaña de Sheinbaum, recibiendo presión del propio gobierno, de los secretarios de estados para que se movieran, y la gente dijo, no nos vamos, no nos movemos hasta que no nos escuchen. Lograron al final que el presidente lo recibiera. Desafortunadamente no se tuvo esto. Sí hay, creo yo, no sé, y quiero no ser ilusa, que al menos esta cuestión de haberse sentado con la presidenta y de decir, les tomo la palabra sobre este punto y vamos a seguir platicando, hay un cambio sobre lo que vimos en el gobierno pasado. Esperemos que no pase como en el gobierno pasado, porque en los primeros meses así pasó. Y ya después dijeron, me vale, ya no los volví a recibir. Sí, yo creo que sí, no. Hay ciertos cambios, porque los cambios justamente son resultado de la presión y la movilización importante que se está realizando. Y a criterio también de muchos maestros con quienes se pudo platicar durante esta jornada, se dice que también pudo haber sido una gran distracción la propia mesa, o sea, el propio retiro de la iniciativa y la gran campaña, porque si te das cuenta, saliendo de la mesa, mientras la CENTE estaba dando la conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional, tres de los integrantes de esa mesa de parte del gobierno, que fueron Rosa Isela, que fue Martín Batres y fue Mario Delgado, estaban ya grabando su TikTok al interior del Palacio Nacional para decir, ya atendimos a los maestros, ya los resolvimos, ya vamos a caminar con el magisterio, y les decimos a todos los maestros del país que no se preocupen. Entonces el mensaje era, ya no hay necesidad de seguirse movilizando, de seguir acudiendo al llamado de la CENTE. Sin embargo,
los maestros decían, la respuesta que tuvo la base magisterial de la CENTE fue una gran derrota para esta política de desmovilización que se montó, pero también, como tú dices, sí, decíamos, sí, no hay diferencia porque se dice que sí hay diálogo, pero entonces, ¿por qué no se volvió a reinstalar la mesa durante y a pesar de esta gran movilización del paro de los 72 horas? Entonces, hoy los maestros levantan este plantón y este paro diciendo que no hay voluntad política, que se demuestra que no hay voluntad política y que por lo tanto es irreversible la preparación del paro indefinido. Un aplauso para la gente. Esta semana los aplausos se los llevó la gente. Oiga, sí, muy rápido porque ya nos fuimos así, nos alargamos muchísimo. El chisme está bueno. Pero déjenme preguntar todos los mensajes que nos decían. A ver, porque ya nos quedamos atorados. Por ejemplo, decía Horacio Gómez Pineda, desde el 2007 Florentino lo sabe bien, la exigencia es la aprobación, sí, es lo que comentábamos. Luego dice, en 2010 ya que explicaron lo del 10 y ahora que se comienza a colapsar viene la reforma. La propuesta de congelar de 56 a 58 años no resuelve, va a haber una crisis recaudatoria, que era lo que decíamos, ¿no? Ese es el argumento, digamos, financiero de por qué está así y por qué no. Y luego acá, a ver, esos del que le pusieron al frente están buenos, ¿eh? Dice, con Ernesto Blatos dice que tenemos cobertura total de Amexi a la lucha de la gente. Claro, es uno de nuestros objetivos. Dice, lo que queremos, la cangrejita, lo que queremos es la aprobación definitiva de la ley 2007. Exacto. Queremos jubilación a los 28 y 30 años de servicio. Exacto. En esta primavera magisterial, éxito compañeros docentes. Amado Bautista dice, saludos, aquí seguimos en pie de lucha, CENTE Ciudad de México, que un reconocimiento a la CENTE de la novena sobre todo, se han rifado como los grandes, muy bien maestros de la novena, un aplauso de la novena. Dice, y hoy hasta el pueblo sabe que son justas estas demandas, no hay rechazo al pueblo como hace tiempo, del pueblo como hace tiempo. Amado dice, la pandemia ya no desmovilizó a la gente, pero hoy estamos de regreso. Muy bien. Luego, eso le quita a los mediocres y los malos maestros. Pues fíjense que curiosamente una de sus demandas pues también ha sido cambiar los programas a diferencia de lo que hoy tenemos, y eso es un tema muy importante que ya les platicaremos, porque a mí particularmente con los profes de Chiapas me tocó ver esa parte el año pasado y es súper interesante y cambiaría toda esta percepción que tienen de los maestros. Pero bueno, dice, el escenario es el siguiente: en mayo es la fecha de lucha histórica, además del 1 de junio. Pretenden su elección de jueces aquí y ahora con la coordinadora. Luego dice, MBF deberían quitar esa ley, pero en general para todo el pueblo mexicano. Tesis, apoyo total, aprobación del 2007. Pues ahí tienen. Bueno, muchos comentarios y ya después nos seguiremos con el round y con todo el chismecito. Les vamos a seguir diciendo qué pasa con este tema que va a dar harto para la lavadera. Entonces... tenemos temas también pendientes que ya les vamos a platicar. Les habíamos platicado de la huelga de Chapingo. Sigue la huelga, ya es 3 semanas ya cumplió, va para pues la cuarta, cumplirse el mes de huelga en la Universidad de Chapingo. También está pendiente en la negociación de los compañeros de Tech Marketing, que sigue pendiente la posibilidad de una huelga en Tech Marketing, que es pues un servicio de call center para Telmex, y bueno, pues ahí traemos algunos otros temas y les estaremos dando. Échense un ojito a nuestra sitio web de noticias de la agencia Amexi, www.amexi.com.mx, porque ahí van a ver todo lo que pasó con la gente, que cerraron el aeropuerto, que cerraron los metros, y las imágenes de aquí mi compañero estuvieron muy buenísimas. Así que todo lo que quieran saber del sector laboral o por supuesto todo lo que traemos, también tenemos harto chisme en espectáculos, harto chisme en deportes, harto chisme en el sector financiero y todo
eso lo pueden ver en amexi.com.mx y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos ahora. Gracias, señor productor Aarón. ¡Bravo para el productor! Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.